Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno vernos más relajaditos, ¿cierto? Empezamos un poco más tarde, para esperar lo que hagan ustedes, ¿cierto? Y bueno, porque yo me imagino que todos corrieron al almuerzo, así que empezamos un cuarto a las 5 para poder esperarlo tranquilamente. Pero llegamos. Hoy día es el cuarto sermón de Adviento. Los que han estado viniendo a las reuniones dominicales, hemos estado viendo ya el concepto de la esperanza. Primer domingo, segundo domingo, paz, tercer domingo, gozo, y hoy día es amor. Y cuando pensaba en un texto específico respecto de amor, pensé en un texto de Primera de Juan, que leímos recién, y voy a pedir que puedan estar muy atentos al pasaje. Y antes de ir al pasaje voy a dar un pequeño contexto de cuándo fue escrito, por qué fue escrito y para qué fue escrito. Ustedes saben que había un discípulo de Jesús que era denominado junto con un par más del círculo íntimo de Jesús. Pero había un discípulo que era llamado el discípulo amado. Y ese discípulo era Juan. Ese discípulo además estuvo presente cuando María, la madre de Jesús, vio ser traspasado a Jesús y vio cuando Jesús fue herido en la cruz. Y cuando Jesús vio esto y vio que estaba Juan junto con María, le dijo lo siguiente, le dijo: María, he aquí a tu hijo. Y a Juan le dijo: Juan, he aquí tu madre. Y de ese momento Juan recibió a María en su casa. Y me imagino que la cuidó, que estuvo con ella, que también sufrieron juntos, lloraron juntos y fueron consolados juntos. Eso habla de la comunión. Y Juan, el discípulo amado, fue lo que se llama, por así decirlo, el último de los apóstoles. Porque todos murieron por la causa del Evangelio. ¿Recuerda Pablo? Murió por la causa del Evangelio. ¿Recuerda Pedro? Murió por la causa del Evangelio. Y Juan no es que la pasó mejor. Él también sufrió mucho. Se cuenta que fue echado en una hoguera. Y después salió vivo de esto y continuó su ministerio. Vemos que Juan era el último que quedaba con vida, y cerca del año 80 después de Cristo escribió esta carta a la iglesia que está en Éfeso o Asia Menor. Se le pregunto, ¿quién era el discípulo amado de Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Juan. ¿Cuál fue el último apóstol en morir? Juan. Entonces era el último del que quedaba vivo. Año 80 después de Cristo aproximadamente, y él escribe a la iglesia para recordarle los principios fundamentales del Evangelio. Siempre digo que cuando estaba Juan vivo ya venía la tercera generación de creyentes. La primera generación fueron los discípulos, después los que creyeron por los discípulos, y después ya estaban los nietos espirituales. Por tanto, algunos tenían algunas dudas, preguntas. Había de una influencia ya gnóstica o pregnóstica en ese momento. Había herejías. Y la gente no sabía muy bien cómo era el mensaje del Evangelio. Pero qué bueno que había quedado un testigo fiel, que era alguien confiable. Alguien de unos 80 o quizás 90 años. Era un viejito, ¿cierto? Y él conocía al Señor. Él conocía fielmente lo que era el Evangelio y conocía también qué es lo que era el amor. Y Pablo, Juan, le escribe a la iglesia para que no fueran engañados. Le escribe a la iglesia para que no se desviaran del Evangelio. Le escribe a la iglesia para que puedan ser confirmados en el Evangelio. Para que puedan seguir creyendo en el nombre de Jesús. Porque en unos 50 años de ministerio, de servicio de apóstol, había visto mucha gente
pasar por las filas del cristianismo. Había visto mucha gente pasar incluso por la iglesia. Algunos siendo fieles, algunos habían abandonado la fe del Evangelio y otros necesitaban volver. Y Juan, este apóstol, experimentaba años ya, y alguien que uno podía decir era experimentado el sufrimiento también, y experimentaba también el amor del Señor, escribe a la iglesia y les dice lo que significa, lo que es el amor. Y aquí llegamos al pasaje de 1 Juan capítulo 4, versículo 9, 10 y 11 que vamos a alcanzar a ver hoy día. El primer pasaje, versículo 9, le dice clarito: en esto se mostró el amor de Dios. El versículo 10 dice: en esto consiste el amor. Y el versículo 11: así debemos amar. Que va a llevar nuestros 3 puntos del sermón. Recuerdo, en esto se mostró el amor de Dios. Segundo punto, en esto consiste el amor. Tercer punto, así debemos amar. Sencillo, ¿cierto? Fácil de recordar incluso. Juan escribió muy clarito. Y les dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. 2 puntos. En que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito. Coma, para que vivamos por Él. Y que vivamos 2 cosas que están conectadas por una coma y un para. El amor de Dios se manifiesta en nosotros y en el mundo enviando a su Hijo. Pero no solamente para salvar a la humanidad, sino que el salvar implica que nosotros vivamos por Él y para Él. No está para que digamos: oh, Jesús murió por nosotros. Sí, es verdad. Pero murió para que tú y yo vivamos por y para Él. La primera parte, quizás mucha gente lo asume en este tiempo. Si le pregunta qué celebramos en Navidad, espero que la gente algo sepa. Aunque conversaba el otro día con un compañero, un papá, un compañero de La Pasita, y me decía: ¿sabes qué, Nicolás? Le preguntó lo siguiente: oye, ¿tú vas a la iglesia? En un cumpleaños fue muy buena la pregunta. Le dije: todo domingo. Y soy el pastor de la iglesia. Y dice: el pastor, mira. Y me dice que yo iba a la iglesia antes, católica, como todo, me dijo. ¿Cómo eso como todo debe ser? Como que iba a misa para Navidad, bautizo, Semana Santa, y por ahí. Fui criado en colegio católico, mi esposo también, pero me di cuenta que fui tan como dañado por la religiosidad que mis hijas no saben nada de Jesús y nada de Dios. O sea, son completamente seculares. Me lo decía con toda franqueza, pues también un poco preocupado porque llevaron a la niña a la iglesia por un tema de un bautismo y tuvieron que explicarle lo que era una cruz, porque no sabían lo que significaba la cruz. Y ustedes dicen: oye, la gente debería saber por cultura general, pero estamos viendo cómo el secularismo ha comenzado a entrar y cómo la gente no sabe lo que significa Dios, Jesús, no sabe el Padre Nuestro, por ejemplo, o no sabe los principios fundamentales del Evangelio. Le compartía entonces que efectivamente soy pastor de una iglesia, que voy todos los domingos a la iglesia, y lo encontraba extraño, pero también interesante, y cómo se vivía la vida cristiana. Y claro, le compartía el mensaje del Evangelio, que es Jesús, y lo asumía, así, sintiendo lo que está diciendo. Pero Jesús, Dios nos envió a Jesús solamente para que nos entendamos, así como de manera intelectual, con un conocimiento más. Porque efectivamente ese conocimiento usted lo puede tener, lo puede saber, pero el verdadero conocimiento es
se trata de vida. Se trata de cómo andamos, de cómo caminamos, de cómo vivimos. Entonces, Jesús fue enviado por el Padre. Y Jesús vino voluntariamente también. No es que vino obligado, vino voluntariamente. El Padre envió al Hijo y el Hijo vino voluntariamente para salvarnos de nuestros pecados y para que vivamos por Él y para Él. Esa segunda parte a veces cuesta mucho. Que baje de la cabecita al corazón y del corazón a nuestras bocas, a nuestro caminar, nuestras manos, nuestra vida completa. Pero el Señor mostró su amor enviando a su Hijo unigénito. ¿Quién es su Hijo unigénito? Jesús, ¿cierto? El Hijo, el Eterno, que no fue criado, eterno. Él fue enviado y se encarnó. Se encarnó para ser uno como nosotros, como uno de nosotros. Verdadero Dios, verdadero hombre. Sufrió como nosotros. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. O sea, cuando vemos que Cristo se encarnó, el Hijo se encarnó, vemos que no solamente se encarnó, también vivió en obediencia. No solamente vivió en obediencia, sino también murió por nosotros. Y también resucitó. Y ascendió. Y está a la diestra de Dios Padre. Y gobierna. Es el creador de todas las cosas. Como vimos también en Juan 1. Entonces, vemos que el amor de Dios se muestra contigo y conmigo al enviar a su Hijo. A veces le pedimos que Dios nos muestre que nos ama. Señor, muéstrame que me amas, por favor. Eso te dice, te recuerda su gran amor. Ya envié a mi Hijo unigénito. Y Él está buscando en este momento para que puedas vivir por Él y para Él. Si tú vives por Él y vives para Él, es porque el Señor ha alcanzado por el amor y la gracia del Señor. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿en qué se muestra el amor de Dios? ¿Me pueden responder con 2 puntos? Primero, envió a su Hijo. Y la consecuencia es para que vivamos por Él. Usted sabe en qué punto está en el camino. ¿Solamente conocimiento de Él? O si además es empezar a caminar y vivir por Él y para Él. Pero el amor de Dios incluye todo esto. No una parte nomás. Y como hemos dicho muchos domingos ya, del dicho al hecho, hay un gran trecho. Y ese trecho se llama milagro. Un milagro de que lo que conocemos de Él haga vida en nuestro corazón y podamos vivir por Él y para Él. Eso implica arrodillarnos delante de Él, decir, Señor, mi vida te pertenece. De ahora en adelante vivo por ti y vivo para ti. Y uno dirá, pero esto es muy complejo. Y eso te dice, claro que es complejo. De hecho te dice, es imposible. Y Juan, sabiendo que esto es imposible para nosotros, le dice, no se preocupe. Porque en esto consiste el amor. 2 puntos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Uno puede decir, estuve buscando a Dios. Y es verdad. Porque el Señor pone en tu corazón el buscarlo, poder conocer al Señor. Y algunos podrán contar su historia. ¿Saben que en realidad yo cuando empecé a buscar a Dios, golpeé puertas por todas las religiones? Y pasé por esto, y esto otro, por todo
el abanico de posibilidades hasta que llegué al Señor y lo encontré. Y eso puede ser, es verdad. Pero si lo encontraste y estabas buscando a Dios, ¿sabes por qué fue eso? Porque Dios te amó primero y puso en tu corazón el buscarlo a Él. No es que uno buscó a Dios porque hoy es inteligente y se me ocurrió buscar a Dios. No, que uno necesitaba. Dios puso su gracia y su amor. Y vamos y lo buscamos voluntariamente. Pero porque el Señor cambió primero nuestra voluntad, la cambió para buscarlo a Él. Y qué bueno, porque dice, el amor consiste, no es que nosotros buscamos a Dios. De hecho, la verdad de la Escritura es que dice que todo ser humano arranca de Dios. ¿Usted lo ha experimentado alguna vez? El arrancar de Dios. Algunos arrancan rapidito, y algunos a poquito, así, permisito, para que voy, para que pase viola. Puede arrancar igual, es lo mismo. Y ese arrancar de Dios no es algo que ajeno al ser humano. De hecho, el ser humano, luego de la caída, se desvió, se corrompió, y ya se hizo inútil, y buscó su propio camino. Lamentablemente. Pero lo bueno es que el Señor envió a su Hijo, y Él te amó de tal forma que Él va y te busca de manera perseverante, insistente, amorosa, llena de gracia, de amor, de verdad, de justicia y santidad. El Señor te anda buscando hoy. ¿Se esconde o se deja encontrar? El Señor te anda buscando hoy. No lo digo para gente que lleva años en la iglesia o no lleva años en la iglesia. Lo digo para todos. Nos anda buscando hoy, para que nos dejemos de encontrar y para que podamos recibir y disfrutar del amor del Señor, del cuidado del Señor. Déjate cuidar por el Señor. Entonces, el amor de Dios consiste en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Insiste Juan en lo siguiente: envió a su Hijo. ¿Y para qué envió a su Hijo? Para perdonarnos de nuestros pecados. Pero lamentablemente a veces tenemos pecados y no lo reconocemos. O lamentablemente cuando pecamos nos vamos delante del Señor. El Señor Padre nos busca la alma y dice: envíe a mi Hijo para que pueda ser perdonado, para que pueda disfrutar de su perdón y disfrutar de su comunión. ¿Se recuerdan cuando cantábamos ustedes recién? Rompió mis cadenas, me dio vida nueva. En el nombre de Jesús, el Señor quiere lavarnos nuestros pecados hoy y poder estar libres para disfrutar de su comunión hoy mismo. Si hay algo ahí que ahora nos obstaculiza esa comunión gloriosa entre un Padre y un Hijo, entre el Padre Celestial y nosotros, eso se llama pecado. Y la única condición que necesitamos para poder disfrutar de su perdón es ir, confesarlo, pedir su perdón, y Él es fiel y justo para perdonarnos de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad. Entonces ya sabemos cómo se mostró el amor de Dios, para que vivamos por Él. También sabemos qué consiste el amor de Dios, que es que Él nos amó primero, para que nosotros lo amemos a Él después, y que Él murió por nuestros pecados en propiciación. Tercer punto: amados. Este apóstol amoroso de unos 80 años, en las últimas de su ministerio, que se queda 5 años nomás de su ministerio, llama a la iglesia y dice: amado, si Dios nos ha amado así, como te ha amado a ti, como me ha amado a mí, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y viene una consecuencia
práctica y horizontal del amor de Dios. Pregunto, ¿el amor de Dios se mostró en que nosotros primero amamos al Señor? ¿Se mostró en que nosotros buscamos al Señor? Él nos buscó, Él envió a su Hijo, Él nos amó primero. Entonces, si Dios nos ha amado así, ¿de qué forma? Envió a su Hijo, Él nos buscó, Él nos perdonó, Él insiste en amar y estar en comunión. Nosotros también debemos amarnos de la misma forma. Eso implica que debemos traspasar las murallas de nuestra indiferencia a veces, de nuestro orgullo a veces, o de nuestra flojera a veces, de ir y conocer a mi hermano, de ir y acompañar a mi hermano, de ir y gozarme con mi hermano, de ir y sufrir con mi hermano, de ir y estar con mi hermano, para amarnos unos a otros. El Evangelio no es individual, ¿cierto? No es yo con el Señor nomás, yo y mi relación personal con Él orando solamente, sino también implica relación con otros. Cuando dice amados, el Evangelio consiste en también, parte importante, en la comunión unos con otros, en amarnos unos a otros. Probablemente la iglesia se estaba olvidando de eso. Se estaba olvidando el compartir. Y estaba siendo disgregada por el individualismo, disgregada por pensar solamente en los propios deseos, propios proyectos personales, individuales, personas familiares. Porque dice, amados, si Dios nos amó de esta forma, en consecuencia, nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Qué implica amar? Implica servir. ¿Qué implica amar? Implica acompañar. ¿Qué implica amar? Orar. Pasa el aviso. Martes 30 de diciembre. La última oportunidad del año. Para que vengan a orar con nosotros. Que va a orar por la iglesia. El miércoles pasado oramos por la iglesia. Por cada uno de ustedes. Para que seamos fortalecidos en la esperanza, en el amor, en la fe y el gozo del Evangelio. Sea bendecida la familia en toda congregación. Martes 30 entonces, 7:30 de la tarde, muy invitado a orar. Porque el amor implica servir, acompañar, orar, predicar y disfrutar de la comunión. Después de esto va a tener un tiempo de compartir. Así que no arranque, ¿ya? Aunque sería un auto difícil que arranque, porque están todos los autos. Les aviso desde ya. Tiempo de compartir. De hecho, si usted no conoce a alguien, váyanse a alguien y dice, oye, alguien, ¿quién eres tú? No se había visto. ¿Y está bien? Interésese en uno al otro. Compartan. Y disfrutemos de tiempo de comunión. ¿Hay algo que en su vida obstruye esa comunión con Dios y con el prójimo? Déjelo a un lado. Entréguelo al Señor. El Señor quiere, te viene a buscar una vez más para que pueda ser perdonado, para que pueda perdonar y pueda disfrutar de esta gracia que tenemos en Cristo. Le dice después el pasaje, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Hay un argumento incluso evangelístico para esto y misionario. La evidencia del amor llama la atención de la gente y van a ver que Dios es real, porque van a ver que el amor se ha manifestado en la vida de la iglesia. Y también nosotros vamos a confirmar que hemos sido llamados por el Señor. En esto sabemos que permanecemos en Él.
y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Maravilloso. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, y como nosotros en este mundo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Él nos amó primero. Quiero cerrar con una mini reflexión. Habitualmente cuando dos hermanos pelean de chico y uno va a decir ¿qué pasó? Dicen lo siguiente: es que él empezó primero. ¿Cierto? ¿Lo han escuchado alguna vez? Y ya más grande es exactamente lo mismo. Y el adulto es exactamente lo mismo. Es que él empezó primero. ¿Se dan cuenta que consiste el amor? Es todo lo contrario. Y demanda un milagro en nuestro corazón. No es en que Él empezó primero. Es todo lo contrario. ¿Por qué sirvo? Porque Dios me amó primero. Y yo amo a otro porque Él me amó primero. Y nuestra excusa es que Él empezó. Es una razón para empezar a amar a nosotros. Nosotros empezamos a amar a otro porque Él nos amó primero. Que sea así en nuestro corazón. Que seamos generosos en amor, en gracia, en servicio. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque conocemos tu amor, que se manifestó en el Hijo que vino a salvarnos para que vivamos por Él. Te damos gracias porque sabemos que consiste el amor en que tú nos amaste primero. Y también te damos gracias porque sabemos que tú, Señor, nos invitas a amar a otros. No a juzgar a otros, sino a amar a otros por una simple razón: de que tú nos amaste primero. Que no importa quién empezó primero. Lo que importa es lo que tú hiciste primero, que es amarnos. Te pedimos que ese milagro de amor de nuestros corazones y te habilita toda la frialdad de nuestra cura, contigo y con nuestro hermano. Te pedimos ahora, Señor, que mientras cantamos podamos pensar en la verdad. Y cuando cantemos, que cantemos con alegría, sencillez de corazón, cantando de tu amor, de tu esperanza, de tu gozo y de tu paz. Y te pedimos también que cuando cantemos sea una oración en nuestro corazón, de que lo que creemos lo vivamos, para que vivamos por ti y para ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.